¿Sabías que este pasaje bíblico que está en San Mateo capítulo 5, versículo 3, no se refiere a lo que mucha gente dice? Muy buenos días, esta es una serie más de Aprendiendo la Biblia juntos y la palabra de Dios que les traigo para el día de hoy es un pasaje muy conocido que está en San Mateo capítulo 5, el versículo 3, que es parte del Sermón del Monte y dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te gusta mi contenido, antes de escuchar hasta el final, dale like, comparte, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube, que todos los días vas a encontrar una palabra de reflexión para tu alma. Este pasaje que hemos leído ha sido muy confundido por otro término. Aquí dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Por muchos años las personas piensan que este pasaje se refiere a un pobre económicamente, que solo para ellos es el reino de los cielos y que no es para los ricos, que no es para las personas que tienen más posesiones, porque aquí dice pobres. Pero hay que leer el versículo completo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere esto? Que Jesús, en la época que vino, había muchos grupos religiosos. Aparte de los gentiles, en el judaísmo había unos grupos religiosos que se llamaban intérpretes de la ley, fariseos y saduceos. Eran 3 en total. Y cada una tenía sus convicciones y su entendimiento y conocimiento de la Torá. Y ellos se autodominaban, digamos en este término, conocedores de la ley, conocedores de la Torá, conocedores de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se autodenomina de esa manera y ellos eran altivos y orgullosos y no aceptaban la enseñanza de Jesús, automáticamente ellos se autointitulaban ricos en espíritu. ¿Por qué? Porque supuestamente sabían más que los demás, hacían más prácticas que los demás, supuestamente cumplían más la ley que los demás. Eran unos religiosos que celaban su propia ley y no la ley de Dios. Entonces, automáticamente se le coloca como título ricos en espíritu. Así que Jesús da esta enseñanza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Jesús se sienta en el monte y comienza a decirle a toda esa multitud: bienaventurados los pobres en espíritu? No los pobres económicamente, sino aquellas personas que reconocen que sin Dios no son nada. Aquellas personas que reconocen que no tienen conocimiento alguno de lo que es la ley y la palabra de Dios. Aquellas personas que reconocen que necesitan de un Salvador, que necesitan arrepentirse de sus pecados, dejar sus malas prácticas y aceptarle a Jesús como su único Señor y Salvador. Estos eran los pobres en espíritu. Entonces, ¿quiénes eran? Eran bienaventurados. No se refiere a una persona que no tiene economía, que no tiene recursos económicos, sino que se refiere a una persona que es humilde y que abre su corazón a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que piensa que ya sabe todo, que una persona que piensa que ya conoce todo y que conoce más a Dios que cualquier otra cosa, automáticamente se coloca un título de rico en el espíritu y ya no tiene lugar para la palabra nueva que Jesús estaba trayendo. Una palabra que transforma, que liberta, que renueva y que hace que nosotros mudemos y cambiemos y seamos transformados por su poder. Entonces, ahora ya sabes a qué se refiere este término y que no se refiere a que el evangelio, la palabra de Dios, que el reino de los cielos venga solamente para las personas pobres financieramente, sino que viene para los ricos, para los multimillonarios, billonarios, pobres, para los de clase media social, para todas las clases de estatus social, si tiene una pobreza espiritual, si reconoce que necesita de Dios, si reconoce que necesita de un Salvador y que quiere aprender, que está dispuesto a aprender de la palabra de Dios. De ellos es el reino de los cielos, no importa el estatus social. Si te gusta mi contenido, no te olvides de seguirme. Estaremos todos los días aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Y si tienes alguna palabra en la Biblia que no entiendes muy bien, una frase que muchas veces te preguntas: ¿pero qué significa esto? Déjame en los comentarios. Vamos a estudiarlo juntos y vamos a descifrar juntos qué significa, porque juntos estamos aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Que nosotros en estos días no perezcamos y no seamos engañados porque nos falte conocimiento, sino que estudiemos día a día la Biblia y seamos un poco más conocedores todos los días. Que Dios te bendiga.